Historia cruceña. Sus logros, sus luchas, sus personajes, su historia. Un programa para reflejar el ejemplo de hombría, heroísmo y patriotismo de generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de Santa Cruz. Historia cruceña, la serie televisiva que describe la historia regional. Historia cruceña, dirige Lorgio Serrate. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al programa Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a rendir homenaje a un gran héroe de la independencia. Hablamos de Ignacio Barnes, y que justamente en esta semana, el 21 de noviembre, recordamos un año más de una histórica batalla. Hablamos de la batalla del Pari, batalla importante para el proceso independentista de Santa Cruz. Como ustedes verán en el documental que hemos trabajado, para que conozca usted que estamos recordando o que recordamos este 21 de noviembre, a partir de esta batalla, pues los ejércitos realistas fueron realmente diezmados en su fuerza, y a partir de esta batalla comenzaron los ejércitos patriotas de Santa Cruz y de otras regiones de Sudamérica a firmar sus actas de independencia. Realmente la batalla del Pari marca un antes y un después importante, por supuesto, para este proceso histórico que a la postre, en 1825, y gracias a uno de los amigos y colegas combatientes de Barnes, como fue el Colorado Mercado, se firma el acta de la independencia de Santa Cruz un 14 de febrero de 1825. También estaremos con nuestros acostumbrados sectores. Hablamos de nuestros personajes, hablamos de expresiones costumbristas cruceñas, nuestros cuentos cruceños, sectores importantes dentro del programa, que programa a programa trabajamos con don Helio Coronado y con otros personajes importantes de nuestra región. Yo les pido que vayamos a una pequeñísima pausa en el programa, y enseguida estamos ya con el desglose de toda esta información. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Agripac para su producto Priori Extra. Con mucha lluvia o poca lluvia, funciona en roya y enfermedades de fin de ciclo. Sanidad total. Con el apoyo en campo de Radar Centinela. Es un producto original. Ubíquenos en calle Libertad número 686 o al teléfono 334-1012. Muebles Metálicos Bolívar, donde el diseño, la calidad y la garantía son nuestra mejor presentación. Ubíquenos en Avenida Paraguay 3305 o al teléfono 347-2750. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante,
donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Empresa Vitro, servicios integrales. Trabajamos con vidrios templados, perfilería de aluminio, box de baño, espejo. Trabajamos con los más altos estándares de calidad. Herraje brasilero, perfiles colombianos, vidrio Pilkington americano. Ubíquenos al teléfono 321-7115. Bien, y ya para empezar el programa, y como es costumbre en Historia Cruceña, traemos de recuerdo a importantes personalidades que en ese periodo de vida que le tocó vivir en Santa Cruz, su actuación fue fundamental e importante, por supuesto, para las aspiraciones de un pueblo postergado históricamente por los gobiernos centralistas. Estamos recordando en este programa la batalla del Pari, que se diera en 1816, un 21 de noviembre, y su principal autor, Ignacio Warnes. Pues vamos a hablar sobre él, vamos a conocer un poquito sobre su biografía. José Ignacio Warnes y García de Zúñiga nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Boedo, un 27 de noviembre de 1770. Era hijo del alcalde de la ciudad, Manuel Antonio Warnes y Durango, y de Ana Jacoba García de Zúñiga y Lizola. Ingresó en el recién creado Cuerpo de Blandengues poco antes de finalizar el siglo XVIII. Tras combatir contra las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807. Se incorporó a la lucha por la independencia iniciada a raíz de la Revolución de Mayo en 1810. Fue hecho prisionero en la desastrosa campaña enviada por la Junta bonaerense hacia Paraguay en 1811, que comandada por Manuel Belgrano, resultó derrotada definitivamente en Tacuarí. Una vez liberado, se unió de nuevo a Belgrano para participar en las campañas del Ejército del Norte. Belgrano sabía que el paso obligado para los ejércitos realistas que quisieran atacar el territorio argentino desde el Virreinato del Perú era la región del Alto Perú, la actual Bolivia, y ordenó a Warnes que tomase la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En esta ciudad organizó los ejércitos patriotas, mayormente conformado de campesinos, indígenas y esclavos, los que llamó los Pardos y Morenos Libres de Santa Cruz. Con estas tropas y otras que iría conformando, enfrentó a los ejércitos realistas en diferentes batallas. El 25 de mayo de 1814, en la batalla de Florida, junto con Juan Antonio Álvarez de Arenales, derrota al realista José Manuel Blanco. El 7 de octubre de 1815, en la batalla de Santa Bárbara, derrota a los realistas Urdaeta y Alto Laguirre,
dando la vida el 21 de noviembre de 1816 en los campos de la Batalla del Pari, ante el realista Francisco Javier de Aguilera. Yogur y quesos especiales Hogar de Dios. Comprando estos productos usted ayuda al mantenimiento del hogar de niños con parálisis cerebral. Ubíquenos en los siguientes teléfonos. Consultora Cerrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales. Lo despidieron y no le pagaron su liquidación y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781-74-646. Fisioter, consultorio privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia. Atención especializada a niños especiales con estimulación temprana. Consultas al teléfono 708-50-783. ¿Cómo tenerle miedo a un ser tan pequeño? Recuerda que una vez dentro de vos es tuyo, te pertenece. En este mundo solo cuenta con vos y solo depende de vos. No le quites la oportunidad de mostrarte todo lo que él puede lograr. No mates al ser que ya vive en vos. Ya tuviste tu oportunidad de vivir. Ahora no solamente se trata de ti. Responde con amor al maravilloso regalo de ser madre. No abortes. No se trata de ti. Sí a la vida, no al aborto. Es un mensaje de la consultora Cerrate. Bien, amigos, y después de haber visto la biografía de Ignacio Warnes, importante, por cierto, un hombre con mucha convicción, con muchos principios, un hombre que vino a Santa Cruz a entregar su vida por algo que en ese momento era importante para toda la región, el liberarse de una de las potencias más grandes por aquel entonces, como era el Imperio Español, y ese yugo que sofocaba a las regiones. Con la destrucción total del Tercer Ejército Auxiliar del Río de la Plata, la incertidumbre se apoderó de la América, quedando nuevamente Santa Cruz de la Sierra como único punto patriota en el continente. Conocedor de esto, el general Joaquín de la Pezuela concentra todas sus fuerzas para retomar la capital cruceña y acabar con todo foco patriota. Para tal cometido, pide al general de los ejércitos del Alto Perú, Juan Ramírez de Orozco, que escoja a su mejor hombre para encabezar la marcha contra Santa Cruz, recayendo la responsabilidad en el teniente coronel cruceño Francisco Javier de Aguilera, quien avanza sobre su ciudad natal con un contingente de más de 1.600 hombres, muchos de ellos veteranos de la Guerra de la Independencia de España sostenida contra los ejércitos napoleónicos, los que meses antes habían enfrentado al patriota Manuel Asensio Padilla y su esposa Juana Zurduy. Además, venían milicianos presidiarios de las cárceles españolas y otras sartas de malvivientes,
Su ejército incluía el batallón Fernando VII, compuesto por 500 hombres, el batallón de infantería Talaveras de la Reina, con 500 efectivos, 2 divisiones cochabambinas de caballería con 500 jinetes, 2 piezas de artillería con 50 soldados cada una. El coronel Ignacio Warnes, conocedor de lo próximo que estaba a la vista, comisiona al Colorado Mercado para que construyan galpones militares en la zona de las Horcas de Chávez, hoy municipio de La Guardia, en donde el terreno facilita una vista infinita hacia el oeste. Instalado un punto de vigilancia o de guardia en el lugar para el patrullaje de la zona, destacó un escuadrón de caballería al mando del comandante Choclares Pedraza, quien tendió una línea de vigilancia de norte a sur. Una vez el ejército desplazado del coronel Warnes a las candentes arenas de El Pari, estaba compuesto por los siguientes cuadros: 300 fusileros, 250 caballería, comandado por el coronel José Manuel Mercado Montero y el capitán Saturnino Salazar, entre los que se encontraba el futuro héroe de Ingavi, Mariano Rendón y Cabeza. La artillería estaba a cargo del comandante Rocha con 150 infantes, además de varios montoneros armados de macana, lanzas, flechas y machetes. Los preparativos para esta batalla fueron registrados por nuestros historiadores del siglo pasado de la siguiente manera. Hernando Sanabria escribe: conocedor Warnes que el enemigo se acercaba a la capital, recurrió entonces a un expediente que había de darle los mejores resultados. En discursos pronunciados en las calles y proclamas que mandó distribuir profusamente, hizo ver al pueblo que se acercaba una invasión de gentes de la montaña, a quien titulaba enemigos, y de que había llegado el momento de defender la propia tierra a costa de cualquier sacrificio. Las tropas patriotas vestían de la siguiente manera. Según el capitán patriota Mariano Rendón y registrado por Mariano Zambrana, los infantes vestían con blusas blancas y pantalones del mismo color, con almares rojos, hecho todo del género de algodón tejido en el país, y un morrión de cuero, muy semejante en su forma a las montoneras, lo que le daba un aspecto pintoresco. La caballería estaba armada de lanzas y vestía de los pies a la cabeza de cuero curtido, lo cual le daba un aspecto semejante a la caballería de la Edad Media, cuando los jinetes estaban cubiertos de armadura. Warnes llevaba el día del combate una chaqueta morada con visos blancos, sombrero blanco de fieltro, obra del país, de copa baja y emplumada, botas largas de cuero y espada al cinto. La situación en que quedó la ciudad luego de que los patriotas partieron al campo de batalla lo refleja Mariano Zambrana de la siguiente manera: es indescriptible la desolación y el llanto en los hogares, desde el más aristocrático hasta el más humilde. La ciudad gemía de dolor y de angustia, y esto era todavía el preludio del duelo mudo por lo desgarrador, profundo y prolongado. Se anulaba y moría el grito en la garganta de las madres, de las esposas, de las hijas, de las hermanas, de los niños. Según Zambrana, el coronel Warnes, antes de montar a su corcel, se despedía de sus amigos y les decía: en el campo de batalla quedaré, pero si triunfo a la patria volveré a abrazaros. Según Mariano Durán Canela, de Pedro Lorenzo, zona de Peji, Aguilera marchó precipitadamente con su ejército a posesionarse en las alturas de San José, actual zona alta de la avenida Omar Chávez, arrabal de la ciudad de Santa Cruz, inmediato a las antiguas viviendas del campo del señor Santiago Granado, cubriendo la izquierda de su línea con los gruesos matorrales y cerca de dicho vecino. Antes de tomar estas posiciones ventajosas, Aguilera desplegó distintas guerrillas sobre el camino público que del interior se dirigen a Santa Cruz, a objeto de llamar la atención del ejército patriota mientras se posicionaba de esas alturas. Él se colocó a la cabeza de la caballería, la infantería dirigiera el comandante Llanos y Ramos a los cazadores. La incidencia de la batalla fue registrada por los historiadores de la siguiente manera. Durán Canela, aunque no tan poético como Zambrana, escribe algo similar, producto del relato de algunos descendientes de los protagonistas de la contienda. Como esta parte, Warnes se presentó con su ejército en la pampa de Carreras o Vegas del Paine. A horas 11 del día, revisó su línea y con voz enérgica dijo: vencer o morir con gloria.
Mariano Zambrana en 1925 escribe: a las 11 de la mañana se había tendido Warnes su línea de batalla como a 600 hombres del arroyo del Pari, construyendo el camino de la sierra. Al reflejo del sol canicular resplandecían los aceros de que tantas heridas y tantas muertes causarían en breve. Un silencio sepulcral realzaba de esos momentos precursores la solemnidad, grande y tétrica como la haya elevado su pensamiento a más de 4 siglos antes de nuestra era, recordando a los lacedemonios en aquellas palabras que Damaroto dijo a Jerje: la ley manda a los espartanos vencer o morir, y haya pensado también en la gloria, porque así planteó el dilema a sus soldados desde el centro de sus líneas, y luego dirigiéndose a Mercado le señaló con la espada a los jinetes enemigos y les dijo: tú me respondes por esa caballería tabla. Ambos ejércitos colocados a tiro de pistola, casi a tiempo rompen los fuegos la infantería y la caballería. Varios disparos de carabina hacen los jinetes de Mercado, y luego que éste les dice: a la carga, muchachos, viva la patria, arremeten a son del clarín con el ímpetu del más resuelto valor contra la caballería realista. La arrollan y la hacen después de desbaratarse su cuadro formado para resistir a la segunda carga. Pasan las horas y la pelea sigue con un ardor increíble, fantástico, sobrehumano. Nada es la ponderación para describirlo. A cada momento arrojaba la artillería bocanadas de fuego mortífero y tendida la infantería patriota a flor de tierra para utilizar la desigualdad del terreno, resistía valientemente las nutridas descargas del batallón Fernando VII, que el mismo Hilera comandaba en persona, y al contestarla hacía grandes claros en sus filas. En esto ingresa como de nuevo al combate el temible batallón Talavera, y entonces a la voz de Warnes, botando los patriotas al suelo sus fusiles, empuñan las bayonetas y se arrojan como leones sobre la infantería real a puñalada limpia. En la lucha de cuerpo a cuerpo con los enemigos que hacen otro tanto, toma con esto el combate un aspecto horroroso, feroz, tan sangriento como cruel. A lo lejos efectuábase la dispersión y persecución de los escasos grupos de jinetes que le quedaban a la deshecha caballería cochabambina. Formidable había sido asimismo la lucha de ambas caballerías, dos nubes que al partir de los vientos, escribía un cronista cruceño, repiten instantáneamente su choque eléctrico. No sorprendiera como el encuentro de esos combatientes ecuestres confundidos entre la inmensa pobladera de los arenales de San José. De esa valerosa caballería tabla, efectivamente el Mercado había respondido a los muy pocos héroes que sobrevivieron a la sangrienta hecatombe, al país cruceño, a la patria y a la posteridad, pero no Warnes, que yacía en el campo, alevoso y cobardemente asesinado por un infante de Talavera y por un oficial, cuando no podía defenderse, porque habiendo caído de su cabalgadura le tomó debajo pierna y brazo derecho a poca distancia, donde sus soldados combatían, y en momentos en que ya la victoria se pronunciaba a favor de su causa. Los que contaron la historia habían visto por entre la naturaleza o claridad que ligeras ráfagas hacían disipar la madera, yacer entre los cadáveres de unas ancas ensangrentadas, la montadura en su sitio pero manchada también, el crinado rostro del caballo en un charco de sangre, y debajo del voluminoso cuerpo una parte de aquel hombre de valor sin límite, de tantos peligros dominara antes, el cráneo perforado por el plomo y el corazón con plumaje. Del batallón Fernando VII solo sobrevivieron 5 hombres, entre ellos un fraile español que hacía las veces de cirujano, y de sus 1.600 soldados, solo con 200 de los Talaveras entró el caudillo realista a la ciudad a la hora crepuscular. Traía de trofeo la cabeza de Warnes, cuyo cuerpo trabajoso le costó encontrar entre los demás, cubiertos por la penumbra. La inmortal cabeza del héroe épico fue exhibida en la plaza sobre una picota. El manuscrito Lara en 1880 decía: Mercado con los ojos inundados de lágrimas por la trágica muerte de su comandante y compañero del coronel Warnes, la pérdida de sus amigos compatriotas y la grave situación de la batalla, efectúa una conferencia con el comandante argentino para reatacar por la mañana a Aguilera en el mismo campo del Pari, pero Salazar contesta: se murió Warnes, se acabaron sus órdenes, ya no soy más que Saturnino Salazar. Los que gusten acompáñenme a la Argentina, síganme
nos iremos por la cordillera. Esta desgraciada actitud determinó la pérdida de Santa Cruz para la patria. Del ejército de Aguilera, de 1.600 hombres, no se salvaron de la muerte sino 200, los que por órdenes de un chileno, el capitán Rocabado, estuvieron toda la noche dando tiros para infundir temor. Al día siguiente recogieron la artillería y la dispusieron en una especie de reducto a la espera de los acontecimientos. Esto fue a dictamen del citado chileno capitán Rocabado, siendo el único oficial que quedó con los sobrevivientes tablas. Los demás se ocultaron viendo que Aguilera se retiró, pero no fue sino por pérdida la esperanza del triunfo, que si se quiere fue prudencia buscar un secreto asilo, al paso que los patrias, Aguilera y sus diezmadas tropas, permanecieron 46 horas en el campo sin animarse a ocupar la ciudad. Socorridos por sus partidarios, quienes indagaron, hallaron al realista Aguilera, a quien le dieron conjeturados informes. Los derrotados del Pari en su camino a Chiquito fueron perseguidos por algunos soldados de Aguilera dispersos para este fin. Mataron y degollaron a varios patriotas sobrevivientes. Tal fue el desastroso fin que entre estos desgraciados cayó el valiente mayor Pedraza, alias Choclares. Mercado, al no poder resistir esas persecuciones que trajeron el pánico a los combatientes patriotas, ni poder afrontar las dificultades que se volvieron insuperables, decidió abandonar Chiquitos con dirección a la cordillera en compañía de su asistente Ramitos y los pocos sobrevivientes que quedaban. Muerto Warnes, el sostenedor infatigable de la causa patriota en Santa Cruz, fue el célebre coronel José Manuel Mercado, quien mantuvo en jaque 9 años a la fuerza realista, sin darles un minuto de reposo, y constante que los componentes de las tropas de Mercado eran campesinos y gente del pueblo trabajador. Humberto Vázquez Machicado decía: por esta victoria el virrey Pezuela otorgó a don Francisco Javier de Aguilera el título de brigadier, lo que fue ratificado por el rey Fernando VII, quien además le otorga el título nobiliario, la condecoración de caballero de la Orden de Santa Isabel y el cargo de gobernador intendente de Santa Cruz. En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Agripac para su producto Priori Extra. Con mucha lluvia o poca lluvia, funciona en roya y enfermedades de fin de ciclo. Sanidad total. Con el apoyo en campo de Radar Centinela. Es un producto original. Ubíquenos en calle Libertad número 686 o al teléfono 334-1012. Muebles Metálicos Bolívar, donde el diseño, la calidad
y la garantía son nuestra mejor presentación. Ubíquenos en Avenida Paraguay 3305 o al teléfono 347-2750. Empresa Vitro, servicios integrales. Trabajamos con vidrios templados, perfilería de aluminio, box de baño, espejo. Trabajamos con los más altos estándares de calidad. Herraje brasilero, perfiles colombianos, vidrio Pilkington americano. Ubíquenos al teléfono 321-7115. Hemos invitado al coronel Centeno, lo hicimos a principio de mes, para que hablemos en esta semana un poco, algunas pinceladas sobre la batalla del Pari. El Pari aparentemente pareciera que fuera una derrota, más al contrario, fue uno de los combates, uno de los hechos históricos más grandes que se suscitó, digamos, en ese entonces acá en nuestra región, mucho más lo que se denominaba en ese entonces el Alto Perú. Fue un hecho muy sangriento, con fuerzas dispares, con una preparación muy diferente, donde la derrota fue como consecuencia de muchos factores. Primero, siempre en el aspecto militar debemos darle la importancia necesaria al terreno. El terreno es un factor fundamental para el éxito o el fracaso de un combate o de una batalla. Si ustedes se imaginan o imaginariamente podemos trasladarnos a esa época, tengan en cuenta que las fuerzas patriotas estaban en unas alturas, lo que hoy es la gobernación. Toda esa lengua que va hasta la Casa de la Pólvora, que era más o menos, era una lengua de altura porque el río Piraí es lo que ahora es la avenida Cañoto. Era una planicie tan grande que de ese lugar vino las fuerzas contrarias de Javier Aguilera. Entonces, el terreno es muy importante. Tenía esa ventaja Warnes, pero también tenemos que analizar las fuerzas contrapuestas. Las fuerzas contrapuestas quiere decir cómo estaban equipadas las fuerzas patriotas y las fuerzas españolas. Las fuerzas españolas era un ejército regular, bien organizado, bien preparado, bien armado, era un ejército profesional. Mientras que las fuerzas patriotas era una conformación de trabajadores, de esclavos, de negros, etc. Tenga en cuenta que aquí hay un análisis muy interesante, que en todos los hechos heroicos de las batallas cruceñas, la fuerza nutriente de combate, la que ponía en el pecho, era esa la gente del pueblo, la gente popular, mal preparadas, mal equipadas. Y hay un detalle más que hay que tomar muy en cuenta en estos dos factores de terreno: las fuerzas contrapuestas, la preparación militar, el armamento, es lo que nosotros llamamos hoy día el aspecto de información, la inteligencia militar. Eso sí, nosotros solamente teníamos muy poco el conocimiento sobre el enemigo. Si nosotros no conocemos en un combate, en una guerra, al enemigo, entonces es muy difícil saber cuáles serán las consecuencias, porque por ende van a ser muy negativas. Entonces ya tenemos el terreno, tenemos las fuerzas contrapuestas, tenemos la poca información que se requería. Podíamos, no solo las fuerzas, Warnes podía haber actuado en esas épocas en lo que se hacía siempre con el Colorado Mercado, en las guerras de guerrillas.
las emboscadas que siempre tenían y surtían más efecto psicológico y lo desmoralizaba mucho más al enemigo. Pero ten en cuenta que las fuerzas contrapuestas con Javier Aguilera fueron de 3-1. ¿Qué quiere decir? Que si las fuerzas patriotas eran de 600 a 1000 o 1200, como históricamente se sabe, Aguilera tenía entre 2000 a 2300 hombres bien armados. Una vez realizado el combate, creo que el peor error fue de Warnes, es de que un líder, un capitán, un comandante generalmente debe estar en un lugar adecuado para dirigir las tropas, pero no fue así. Por la valentía, el arrojo que tenía Warnes, es que se tuvo que sufrir la muerte y el fracaso en este aspecto. En sí, podemos decir que el contexto de la situación militar, la situación en la preparación fue muy adversa, digamos, a las fuerzas patriotas, y que quizás Warnes no tuvo un poco el asesoramiento de sus capitanes o de sus subordinados para poder sacarle un provecho a esa magnificencia que el terreno le brindaba para poder derrotar al enemigo. Coronel, ¿cuáles fueron las consecuencias que generó este espíritu de libertad nacido en esta región y que dio fin al Imperio Español en Sudamérica? Si nos remontamos a esa época, podemos ver unos fenómenos en ultramar. La invasión de Napoleón a España, donde disminuye la fuerza en las colonias, disminuye la importancia y la conducción que ya se quedan en manos de los virreyes en la América del Sur, en todas las colonias. Entonces sufren un desconcierto total en esa época, donde aparecen ahí lo que se denomina en la historia la clasificación social. Existían los iberos, que eran los españoles que iban y venían a España y a la América. Estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles, nacidos en la América. Estaban los mestizos, que era la cruza del español con el indígena. Estaban los indígenas y los negros. Entonces, el fenómeno era que los iberos, los enviados directamente de España, eran los que manejaban política e inclusive a veces económicamente la administración de todas las colonias. Lo que ponía susceptible e incómodo al criollo, que era tan español, hijo de españoles, pero nacido en la América, que no le daban la confianza necesaria. Entonces, con la invasión de Napoleón a España y las posteriores consecuencias, hacen y crean un desconcierto total en sus colonias y comienza el levantamiento en toda la América del Sur, especialmente promovido por los criollos. A ellos exigiendo que les den la administración política y económica que hasta ese entonces no se les daba. Entonces fue creando un caldo de cultivo, mucho más que el 1789, la Revolución Francesa crea una doctrina de libertad, igualdad en el mundo y fraternidad, donde en todas las colonias se prohibían la lectura o que se difunda, digamos, esas doctrinas de movimientos, digamos, de valores de derechos humanos en los hombres. Entonces van creando, van minando. Y si nos ponemos un poquito más en la parte educacional o cultural, el acceso a la cultura de educación eran muy pocos los que tenían. Solamente era la clase media, eran los religiosos o los artesanos o aquellos que estaban dentro, digamos, de un sistema de administración de las colonias. Y toda esa educación generalmente eran manejados por los religiosos. Entonces el resto de la gente tenían poco o casi nada. Ten en cuenta que en esa época ya teníamos la Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca, donde fue la cuna, digamos, de muchos libertadores en América del Sur. Fue uno de los grandes logros que hicieron los españoles, pero que también sirvió como un caldo de cultivo para los levantamientos libertarios. Entonces Santa Cruz, al ver que se tenía, digamos, una perspectiva de liberación, de independencia,
es que comienzan a crearse en Santa Cruz movimiento subversivo, a crearse un ejército para poder hacer frente y tomar posesión de todos los derechos en Santa Cruz. Ten en cuenta que ahí tenemos los enviados de Chuquisaca, tenemos Warner, Sewarner, muchos otros que vienen de la Argentina para tratar de promover, organizar. Y acá hay un detalle que fue un poco, digamos, negativo para el gran patriota Warner, que para uno es un héroe y para otro es muy polémico. La historia lo definirá algún día dentro de la historia cruceña. Warner no tenía la aceptación de la clase media, de la clase social o de los criollos. Tenía más la aceptación, él crea movimientos, como lo mismo lo vivió posteriormente en 1800 y fracción con Andrés Ibáñez, que también fue uno de los factores que disminuyó, digamos, la fuerza que podía tener un levantamiento. La sociedad cruceña vivía de todas las ventajas que le daba el coloniaje. Entonces era una sociedad, como siempre fue a nuestra región, un poco más cómoda, una sociedad donde la clase media o el blanco, podríamos decir así, no tenía, digamos, que crear mayores divergencias o problemas contra el Estado, el momento establecido en la sociedad a través del coloniaje. Pero en los levantamientos militares y revolucionarios en Santa Cruz, comienza recién esa sociedad a darle su valor, su importancia, porque hasta ese entonces poco o nada contribuía muchas veces con los mozos o la gente del pueblo, los trabajadores que ellos tenían para poder contribuir a la fuerza patriota. Fisioter, consultorio privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia. Atención especializada a niños especiales con estimulación temprana. Consultas al teléfono 708 50 783. Consultora Cerrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales. Lo despidieron y no le pagaron su liquidación y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781 74 646. Yogur y quesos especiales Hogar de Dios. Comprando estos productos usted ayuda al mantenimiento del hogar de niños con parálisis cerebral. Ubíquenos en los siguientes teléfonos.